Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y me acompaña en esta nueva serie el pastor Javier Castro. Pastor, bienvenido al programa. Gracias. Yo sé que tenemos un tema muy fuerte, muy especial, y la verdad es un tema que es un poquito diferente de lo que hablamos en este programa. Vamos a hablar de amor, voluntad y del reino de los cielos. Son tres cosas obviamente conectadas, cosas que son parte de nuestra cultura finalmente, porque tenemos un Dios de amor, ¿verdad? Sí. Que todo tiene que hacer conforme a su voluntad. Y somos parte de un reino, que es el reino que hemos heredado al nacer de nuevo, a conocer al Salvador, a Jesucristo. Sí. Y toda nuestra vida finalmente está en torno de todo este reino, de todo lo que sucede en este reino y con el rey de este reino. Desde luego que sí. Entonces, pues vamos a meternos en el tema, ya, directo. Creo que empezamos con una cita, tal vez. Sí, vamos a empezar con el Evangelio de Juan. Ok. En el capítulo 4, versículo 7 Sí. al 10, donde dice la escritura, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Uf. Amén. Wow. Bendita palabra de Dios. Sí, ¿verdad? Sí, tremendo, tremendo. Pues en esta escritura encontramos a un Jesús que se presenta pidiendo algo. En este caso está pidiendo agua, ¿verdad? Y en el verso 10 concluye en relación a ese tema o en relación a esa necesidad. Jesús le responde a la mujer, si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías agua. Claro. Tú le pedirías agua. Sí. Así que Jesús le está dando a entender que en sus propias fuerzas el ser humano nunca tendrá la habilidad de satisfacer los deseos de Dios. Hay un deseo de Dios de ser amado, por ejemplo. Ajá. Pero el ser humano no puede acercarse a ese Dios puro y santo y desde luego lleno de amor si primero su conciencia y su voluntad no es rendida a Él. Sí, claro. Jesús dijo, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es. Entonces, la clave es primero el amor que se muestra a través de la obediencia. Sí. Para guardar un mandamiento se necesita rendir cosas, Por se supuesto. necesita obedecer, se necesita ceder los intereses. Sí, ceder nuestros derechos, nuestra voluntad, Así muchas es. cosas que a veces nos cuesta tanto trabajo porque pensamos que nuestros deseos son lo máximo, lo Así es. mejor, porque hemos pensado, a veces lo hemos analizado, pero siempre es un poquito el sentido de Jesús. Tú me vas a dar de tu agua, Sí, pero de este nivel. así es. Pero yo te puedo dar el agua del otro nivel. Y es interesante como Jesús en 3 frases cambia toda la conversación. Entra pidiendo agua, pero la idea de Jesús es dar agua. Así es. Así es. Te voy a dar algo a la medida de que tú me cedas Sí, tu voluntad, exacto. que tú te rindas. Sí. O sea, tenemos una idea muy incorrecta acerca de
del momento de acercarnos a Dios, pensamos que nosotros tenemos la capacidad de llenar los requerimientos de Él. Y entonces es ahí donde nos limitamos, porque Exactamente. los recursos del hombre a la hora de acercarse a un Dios tan puro, tan santo, tan espiritual que es ahí donde yo soy confrontado con mi limitante. Ujú, exacto. O sea, dice el Señor, por ejemplo, no es que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él Nos nos amó. amó primero. Entonces, Dios tiene los recursos de pureza, Dios tiene los recursos de amor, Sí, Él tiene todos los recursos que necesito yo encontrarlos a través del ceder mis intereses, de ceder mi voluntad, porque yo voy a ser lleno de amor, lleno de salvación, lleno de bendición, cuando yo me siento desprotegido precisamente de esas cosas. claro. O sea, puedo decir que en la iglesia Dios nos recibe como venimos, pero Él no recibe de nosotros. No. Recibe de nosotros cuando nosotros primero le entregamos algo. Que es nuestra vida, es lo único que podemos dar. Y además es algo que hemos recibido de Él, entonces no damos nada. Totalmente. Pablo lo decía, ¿verdad? Sí, Pablo decía que ya no vivía él, sino que Cristo vivía en él y que él vivía una vida agradable a través de Jesucristo, ujú, pero él tenía que primero haber rendido su voluntad, su vida, a través del arrepentimiento. sí, Entonces, es importante esto porque también Pablo decía este, que en él moraba áreas de pecado. O sea, él sabía que había algo malo en él. Dice, encuentro que el mal está en mí. Entonces, ¿qué es lo que Dios requiere? Que yo entregue ese mal, esa maldad que está en mí, sí. para Él entregarme su pureza, Él entregarme su santificación a mi espíritu. Entonces la gente ha pensado que para acercarse a Dios, eh, este, no soy digno, no soy digno. En cierta manera hay una claridad y hay cierta verdad en eso, que no hay nada bueno en mí, ¿verdad? Pero el Señor te dice, dame eso malo que tú tienes, porque yo te quiero entregar lo mejor de mí. Es cuando se cambia la naturaleza, que ya somos nueva creación. Dios elimina lo que era el obstáculo finalmente. No somos dignos hasta que nacimos de nuevo. Así es, ¿Por qué? Porque el que no era digno ya murió. así es. Y nace de nuevo una persona perfecta, digna. Y es algo que tenemos que muchas veces enseñar a la gente, porque hay muchos que no se acercan a Dios por este sentimiento de culpabilidad todavía, de Ujú, pecado que eso está en ellos, porque no conocen de la justicia de Dios. es correcto. La justicia de Dios no nos ha condenado, nos ha justificado, nos ha perdonado y nos ha dado acceso a estar con Dios todo el tiempo porque ya no hay este obstáculo. Pero es una toma de conciencia que debe de llegar al momento que nacimos de nuevo. Y eso es a través de la enseñanza. Así es, Porque no lo vas a descubrir solito porque el diablo te va a seguir diciendo que eres un pecador. así es. ¿Cuántos todavía oran diciendo, perdóname, soy pobre pecador? Ni eres pobre ni pecador. Amén, sí, sí, cómo Pero no. naciste de nuevo. Y Dios te ha amado tanto que ha pagado por esto. Ni Así es. tuviste que hacerlo tú. Cosas que eran imposibles, ¿verdad? El caso de Saqueo. Ujú. Saqueo vivía de una forma indigna. Sí. Vivía bajo la opresión de lo que se decía en Jericó, ¿verdad? Dice la escritura que eh, murmuraban por qué causa Jesús iba a la casa de un hombre pecador. Ujú. Entonces, yo creo que Saqueo se sentía indigno cuando le dijo Jesús, yo voy a ir a tu casa. Entonces,
eh, dice la escritura que cuando él llega a la casa de Zaqueo, pues Zaqueo se puso de pie. Me encanta esto porque Jesús no predica ningún sermón. Creo que la presencia de Dios estaba permeando la voluntad de Zaqueo, y de tal manera que se pone de pie y dice, si en algo he defraudado en alguien, con algo, yo se lo voy a devolver cuadruplicado. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús vino a beneficiar la vida de Zaqueo, pero Zaqueo tuvo que dar algo primero, tuvo que abrir su casa, tuvo que abrir su voluntad. Jesús dice, "He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo". Entonces, cuando se abre la voluntad a decir, sí, yo quiero entregarte lo que tú me pidas. Hay gente que tiene temor de que, de que Dios le pida algo, Sí, claro. y entonces Jesús le pide algo a Zaqueo. Yo quiero ir a comer a tu casa, pero, pero Jesús tiene una intención más allá de lo que nos requiere. Ujú. Siempre que Dios nos pide algo es porque Él mira que tenemos la capacidad para hacerlo, pero está esperando que la voluntad se destrabe. Pero al mismo tiempo, Él ya previo, ya te entregó más de lo que te está pidiendo. Ujú. Entonces, ¿cómo concluye la historia de Zaqueo? Le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa Exacto. porque este hombre es linaje de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ujú. Entonces Zaqueo se había perdido su voluntad para ir hacia Dios, había perdido su libre albedrío, si puedo decirlo de esa manera, y entonces él estaba bloqueado hasta que llega Jesús y le requiere algo. Zaqueo, necesito ir a tu casa. Yo quiero ir a comer a tu casa. Yo necesito que me des permiso de ir a tu casa. Estoy tocando a tu puerta Sí. porque yo quiero estar contigo y cenar contigo es lo mejor que te puede suceder porque te vengo a ubicar en tu posición de identidad. ¿Cuál era? Zaqueo había perdido su identidad de hijo de Abraham, había Ujú. perdido una promesa. Entonces encontramos, ya redondeando mucha de la historia de la mujer samaritana, encontramos a una mujer que no está viviendo las promesas de Dios. Claro. ¿Por causa de qué? De no entregar los intereses. Por eso es que Jesús le dijo, si supieras, Sí. si conocieras el don de Dios, que cuando yo te pido algo es porque yo te quiero bendecir. Es como el asunto de la ofrenda y el diezmo. Exacto. O sea, Dios está pidiendo en su requerimiento, Él está buscando que cedamos voluntad, que seamos obedientes para que venga el reino. Ujú. Entonces, la iglesia se está resistiendo a recibir lo mejor de Dios, el don de Dios, por causa de que cuando venimos a la iglesia estamos buscando nuestros propios intereses. Mm, Yo he cambiado mi oración hace muchos años. Yo ya no le estoy pidiendo a Dios que me bendiga, que me dé, sino que yo le estoy pidiendo a Dios que me muestre las oportunidades para dar al que no tiene. Sí, porque tú eres bendecido. Cuando Eso das, recibes. desde antes de nacer, antes de llegar a la tierra, fuiste bendecido con bendición espiritual desde los lugares Sí, celestiales. y la mujer se está perdiendo Exacto. unas promesas de Dios que dice la escritura, dice, más bienaventurado es el dar que Que el recibir. recibir. Se Exacto. está perdiendo la promesa de Proverbios 25, 21. Ahí lo dice. Proverbios 25, 21 25, 21. al 22. ¿Qué es lo que dice ahí? 25, 21 y 22. Sí, Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre tu cabeza, y Jehová te lo pagará. amén, Gloria a Dios. amén.
Ese es lo que siempre sucede. Cuando damos, realmente Dios restituye. ¿No? Hay una gran enseñanza sobre ayudar a los pobres, pero ayudar a un pobre no te cuesta, porque la palabra es clara, el que da al pobre presta a Dios. Ellos te lo regresan Dios se siempre. endeuda contigo. Claro, claro. No provoca multiplicación, pero provoca reembolso. La multiplicación viene en la ofrenda, en la siembra, en la inversión en el reino. Eso es donde multiplicamos todo. Pero dar cambia tu corazón y te prepara para las inversiones. Entonces es tan importante saber dar con el conocimiento que además no te va a costar. Pero tenemos este control a veces del temor de que nos va a faltar algo, Sí. que retenemos nuestro entrenamiento para Ujú. poder ser un dador. Sí, ¿cómo no? Y eso el diablo está fuerte en esto porque sabe que no quiere que tú alcances prosperidad porque vas a empezar a levantar el reino en lugar de restringir el reino. Mientras el reino no tiene dinero para mandar un misionero, pues la gente no se salva. Sí, ¿cómo no? Hay gente que está esperando un misionero y el reino está esperando una persona que entiende que tiene que prosperar y pasar por todas las etapas de la prosperidad, las reglas de la prosperidad para llegar a satisfacer las necesidades del reino. Dios no va a financiar el reino. Él ya pagó. Amén, así es, Él ya pagó así con es. Cristo. Y es que el dar, el dar es un acto de voluntad, Ujú. es un acto de obediencia Así que es. genera autoridad Sí, para recibir. sí, Por ejemplo, viene a mi mente cuando Elías se le terminó el agua del arroyo del Querit. sí. Y entonces Dios le habla y le dice, ve a Sarepta de Sidón, A ver, porque yo he preparado a una mujer viuda. sí, Ajá, o sea, viuda, que la viuda está carente de prosperidad, la viuda está carente de autoridad, no sí. tiene marido, No, no tiene por protección. no tiene protección, Sí, entonces, y es una mujer carente de dar algo, porque la mujer viuda pudo haber pensado, ¿verdad? No, yo no tengo para dar, ujú, no tengo quien me provea, no tengo protección. Y entonces me encanta la palabra porque este, el Señor le dice a Elías, yo he preparado a una mujer, sí, entonces que te sustente, o sea, que te dé, que te dé. O sea, yo creo que cuando menos piensas que tú tienes, estás vacío, desde luego, pero tú calificas para que ahora Dios te llene cuando cedes tus intereses al Padre. Eso es lo que el Señor le está dando a entender a esta mujer. Pero volviendo a la mujer de Sarepta de Sidón, viuda, me encanta porque las frases cuando dice yo he preparado a una mujer para que te sustente, entonces Dios le está diciendo a Elías, mira, es una mujer carente de autoridad en la tierra, pero dispuesta a dar, porque cuando tú das en la carencia en la tierra, en el cielo tú generas autoridad. Entonces, físicamente la mujer no tenía los recursos, no, estaba esclavizada probablemente de pobreza, de limitante, pero cuando ella dispone su corazón a dar, ella se pone en una posición de autoridad espiritual para proveer milagrosamente algo que no tiene, y en este caso la comida para el profeta. sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo en mi necesidad me niego a mis intereses, dejo de ver mi necesidad para provocar los intereses del cielo, es cuando yo genero autoridad para proveer. exacto. So, y activas la bendición. Y Así es. finalmente, las dos condiciones estaban mal. Sí, Ni ella ni Elías tenían de comer. así es. Se juntan, Dios los junta.
¿verdad? En obediencia, ¿no? y los dos prosperan. Sí, porque en este caso el profeta va unido a la voluntad divina. Sí. O sea, la obediencia de ir a un lugar donde no hay Ujú. le genera autoridad Sí. a través de la obediencia. Y entonces, donde hay autoridad por causa de la obediencia, donde hay el ceder mis intereses, el ceder mi voluntad, Sí. genera una autoridad espiritual para que Dios provea nuestras necesidades. Exacto. Muy bien. Bueno, pues vamos a parar aquí para este programa. Vamos a seguir toda la semana hablando de este tema del amor a voluntario del reino. Entonces, no se pierden, si quedan conectados, suscríbanse al canal, comparten esto con la gente y recuerdan, siempre en victoria.